Buenos días. Yo soy Miguel Ángel, también soy guitarrero y seguramente por eso me han puesto aquí a moderar a estos tres. Alguien tiene que controlarlos. Y nada, vamos a hablar sobre todo de la parte más práctica, que es el tema de la guitarra. Como sabéis, la guitarra ha acabado teniendo un papel secundario dentro de la música tradicional. Ha acabado por ser un instrumento que realmente pues, que lo que hace es una base donde luego se va montando a través de los instrumentos melódicos y de la voz pues se va montando la pieza. Ha acabado pues eso, por ser un instrumento casi de relleno, por así decir. Y sabemos que no siempre ha sido así. ¿Por qué hemos llegado a ese punto en el que la guitarra ha perdido ese papel predominante? Pues hay varias causas, algunas de ellas han salido, otras van a salir a lo largo de hoy, pero principalmente creo que una ha sido pues eso, el tener agrupaciones de muchos miembros en los que pues eso, había que unificar, había que estandarizar la forma de tocar para todos, y ahí se ha perdido mucha riqueza en cuanto a la forma de tocar cada uno de esas guitarras. Por otro lado también pues, a lo largo del tiempo han ido apareciendo instrumentos nuevos con encordaturas que son mucho más brillantes, que son más potentes en cuanto al volumen, y eso también hace que digamos que se pierda la singularidad y esos toques individuales de cada uno. Si nos retrotraemos a los tiempos en los que hacíamos esos trabajos de campo, o quien haya hecho en algún momento, pues eso, se haya interesado un poquito, haya hecho un trabajo de campo, sabe que eso no siempre ha sido así. Es decir, que no me quites cosas. Que normalmente no había agrupaciones en los cortijos, la mayoría de veces lo que te encontrabas era un músico que él solo con una guitarra era capaz de llevar adelante un baile, una velada musical y estar muchas horas ahí tocando sin aburrir, haciendo cada vez una cosa diferente y que eran buenos músicos, eran músicos excelentes, no era cualquiera que pasaba por allí, era el músico que tenía recursos, que sabía hacer falsetes, que sabía tener una forma diferente de interpretar cada pieza. Y ese tipo de músicos son los que tenemos hoy aquí en la mesa. Son músicos que son inconformistas, les gusta explorar todas las posibilidades que da el instrumento que es la guitarra. Y bueno, voy a ir presentándolos, porque si no, no tenemos tiempo. Empiezo por Pablo Garro, que viene de Candeleda, Ávila. Él es folclorista de música tradicional de la zona del Valle del Tietar, a caballo entre la Vera Cacereña y la provincia de Toledo, y su trabajo y experiencia musical viene dada por sus vivencias propias y el estudio de diferentes documentos gráficos y sonoros, pero sobre todo por el aprendizaje en su entorno familiar. En segundo lugar tenemos a Pedro Cabrera Puche, que viene de Torre de Cotillas, de Murcia, y él se dedica a la enseñanza del folclore murciano desde 1995, impartiendo clases en centros de mayores, aunque nos dice que aprenden más él de ellos que al revés, y también participa en asociaciones culturales y peñas huertanas en Murcia. Además, como anoche nos demostró, le gusta participar en veladas de trobo y en encuentros de cuadrillas y auroros y con las asociaciones a las que pertenece. Y en tercer lugar tenemos aquí a Diego Baeza, que viene de Bailado, de Segovia, guitarrero y cantor de música de Castilla la Vieja. Por medio de la técnica, el análisis musical y la etnografía estudia desde las diferentes grabaciones y desde el contacto directo con los últimos rescoldos de la tradición oral de su tierra. Es miembro del grupo La Garrota, que funciona como una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Haciendo ahí cosillas diferentes. Y nada más, creo que se han traído todos la guitarra, eso es buena señal. Y nada, damos paso. No sé si
¿Tenéis alguna preferencia de empezar o empezamos por Pablo? ¿Empiezas tú mismo? Queráis. Bueno, pues tú mismo. Empiezo yo mismo. Pues buenos días. Yo lo primero que voy a hacer va a ser una pequeña introducción donde veáis un poco mi experiencia. Ahora sí. Mi experiencia y el bagaje que he tenido hasta ahora y cómo utilizo yo esos métodos que he aprendido actualmente para enseñar a los muchachos y muchachas que quieren aprender. Yo nazco en una familia de mi padre y mi madre eran cabreros y pasan de vivir en la Sierra de Gredos, en plena sierra, a, como mucha gente que conocemos o familiares mismos nuestros, pasan a vivir a Madrid, a Getafe. Ellos siguen traspolando las fiestas que hacían en la sierra, porque al final eran entornos donde estaban un poco dispersos, se hacían fiestas en las fincas, en las matanzas y tal, lo traspolan a Madrid. Y siguen juntándose, todos los que se fueron a Madrid siguen juntándose en Madrid y haciendo lo mismo, pero en otro entorno diferente. Esto creo yo que es una de las partes que conserva también el toque tradicional de guitarra, no solo los grupos que se quedan un poco aislados en los pueblos, sino la gente que pasa a Madrid o pasa a otra comunidad y sigue manteniendo lo que hacía para hacer lo mismo que estaba haciendo, que era un disfrute, una compañía, juntarse los primos, porque eso todavía más o menos todos éramos familia y tal, y vivir esa experiencia que dejaron en el pueblo. Y luego ellos solo salían en las pocas rondas que salían en las fiestas. Y eran ellos mismos los que salían a rondar en las fiestas. Había muchísima gente del pueblo que entonces no salía. Yo empiezo con 12 años a tocar la guitarra. Bueno, a tocar. Mi madre le dice a mi padre, enseña al muchacho que tiene ganas de aprender. Y le dice mi padre, ¿para qué? Si a los 2 días se va a aburrir y lo va a dejar. Y así fue el empiece. Él cuando ensayaba en casa, yo me cogía un cuadernito, me apuntaba dónde tenía que poner los dedos, qué posturas, el nombre, porque mi padre no sabía acordes, el nombre de un acorde, de un la, de un re. Sabía que la jota del cruzado era en re y la séptima, y la aragonesa era en la y mi. Ellos tenían relación a un nombre, a unas posturas. Ya podía estar la cejilla arriba, abajo, donde estuviera, que eso era la jota del cruzado o la jota del uno, o la rondeña o la malagueña. Entonces mi padre, cuando ya vio que me salía algo, empezó ya a explicarme. Y empezó a explicarme, pues, dónde había que hacer los cambios, algún falsete, la mano derecha, que es muy importante, qué aire tiene que llevar, qué son tiene que llevar. Y para ello, pues, me hacía un poquito... yo creo que es un poco complicado decir justamente dónde tienes que hacer el cambio del acorde. Entonces, él me cantaba con una melodía unos números, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. En otros sitios era lana azul, pero al cabo de los años he visto que el lana azul le falta una cosa que tiene el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, que ahora lo explicaré. Y bueno, pues empecé a tocar la guitarra. Con 18 años entro en la Casa de Extremadura de Getafe, estallando mi cabeza, claro, porque yo lo que conocía era de mi casa. Y llego a la Casa de Extremadura y le preguntaba a mi padre, pero papá, ¿y la jota del 1 cómo se bailaba? Dice, pues como una jota. Digo, ¿y la rondeña? Dice, pues como todas, porque bailaba, ¿sabes? Yo tenía pensamiento en mi cabeza de que se habían perdido los bailes, las coreografías, y no era así. Ya me cogió Paz y me explicó cómo funcionaba la cosa. En el 2005 entro con Juan Antonio en Vihuela, que fue una de las personas que me guió otra vez a lo que tenía de antes. Me hizo el camino de decir, esto es que tenías tú antes, lo que tienes que hacer ahora, lo del medio no. Y es verdad que ahí es cuando empieza uno a analizar. También era muy exigente, entonces nos hacía currar mucho y sacar de los audios sonoros o de las cosas que el repertorio que preparábamos, el sacar un poco la esencia, intentar hacer la esencia de lo que queríamos. Y eso fue un camino de aprendizaje, por ejemplo, para mí, muy importante, que hoy en día, pues, muchas cosas de las que sé, pues, fue encaminadas por aquello, por supuesto. Y bueno, pues ahora tenemos un grupillo, una cantera de Candeleda,
Los cogimos con 12 años, tienen ya 20, 22. Tenemos un grupillo con mis amigos también en el pueblo y bueno, pues al final hacemos un poquito, lo que sobre todo hacemos es ronda. Y a los niños intentamos enseñarles que sepan, sobre todo a la hora de cantar, porque el toque, cuando viene gente ya que sabe tocar la guitarra, es un poco complicado hacerle corregir el toque. Los que cogemos desde el principio, pues sí, eso, ellos entran por el carril y además como son jóvenes, pues lo hacen perfectamente. Pero nos centramos en esa gente que, por ejemplo, le cuesta un poco el toque, nos centramos un poco más en el cante. En el cante, en los melismas, en que se conozca su voz y sepan sus capacidades para salir en cualquier palo que toquemos, en cualquier tono. Y ellos sepan resolver y conocerse a sí mismos. Entonces, ahora os voy a explicar un poquito cómo enseño yo. Porque claro, los niños, como no, desde la primera clase, como no saquen algo, a la siguiente no te van. Porque no se motivan. Si les pones a hacer escalas, si les pones a hacer cositas así, pues los muchachos rápido se aburren. Entonces, voy a coger la guitarra. Con perdón, que voy a pisar la silla, pero con entonces, la primera que les enseño, que decimos nosotros, es la bruja. Bueno, miento. Primero, mano derecha. Y la mano derecha, claramente desde el principio no les va a salir. Pero les enseño que tiene que haber dos rapeos. El normal y el estirado que yo digo. Y le digo, en la caja, aunque no te salga, en la caja recuerda que tiene que sonar esto. Y luego el golpe de la guitarra, que serían dos rapeos y el golpe de la guitarra. Para que haya el retardo en el golpe de la guitarra, yo les digo, tú levanta la mano como si fueras a dar el golpe cabreado. ¿Sabes? Para que al levantar ese retardo vaya en el golpe. Empezamos con la bruja, que lo que les enseño para que dominen la mano derecha es, en vez de hacer el do y el sol séptima, pues pisan la prima nada más. Y es así de sencillo el cambio. Entonces no tienen que estar pendientes del cambio de la mano derecha desde el principio. Y empezamos con el rajeo y les digo que para el cambio de postura tienen que contar hasta 6 por una melodía. Empezamos. Y 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Lleva una aceleración y como un retardo continuamente. Esto es lo que luego le da la pista, creo yo, a la púa. La púa se mete ahí, el cantante se mete ahí, pero la guitarra también tiene que seguir a esa púa, si tiene un retardo, en un trinado. Al final es un conjunto que unos tienen que ir con otros. No puede tocar uno, lo decía Juan muy bien en el vídeo, que es que ahora tocamos como individualmente. No hay una guitarra que lleve el son y nos metamos todos ahí. Todos tocamos como si estuviera solo tocando. Y eso se nota. Mira, ayer el ratito que estuvimos tocando, yo creo que íbamos todos como metidos unos con otros. Y eso es súper importante. Y luego, pues, ya les vamos enseñando diferentes posturas. Esta sería para nosotros la J del cruzado. Esta sería la J del 1. Sol y re séptima. La que he dicho antes sería la bruja. Aragonesa, la y mi, o en el quinto. Que aquí no lo explicará, luego digo bastante bien, ¿vale? Que es la aragonesa por abajo. Por abajo, eso es. Rondeña, que aquí el soniquete es 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, pero diferente. 6, 3, 4. Por eso es importante el rasgueo. Si yo hago esto... Perdón. Pero si hago esto... Y mete el pulgar... Que, bueno, aquí pues, es un poco... El meter pulgar muchas veces es también para acentuar los falsetes.
una de las que a mí me gusta más, que es la que a mí me da más posibilidades por lo menos, que es la jota del 1. Al final haces unos falsetes y unos adornos al resto de las guitarras, porque no siempre, como se decía ayer, no siempre había púa. Y realmente en los bailes había una o dos guitarras, por lo que me decía mi padre, decíamos, éramos los tontos que tocábamos y los demás se divertían, porque era mucho para ligar también, era una relación social. Y luego ya le sacamos, no, es que como había más tocadores, pues luego ya nos íbamos turnando. Y cada uno iba tocando un ratito la guitarra y cada uno tenía su relación, claro, porque tenían que bailar también y relacionarse con el resto. Y esto básicamente es un poco lo que hacemos nosotros. En la jota del 1, os voy a, ya para finalizar, aquella que más me gusta como dar ejemplo. Empezamos, esto fue en una ronda, que íbamos una ronda, iba yo con la gente mayor, y la jota del 1 no la canta todo el mundo. Y empecé a echarla, pero como un poco más como son de ronda, no como jota propiamente dicha. Y la gente mayor me empezó a seguir. Claro, es una melodía que conocen perfectamente. Y la convertimos en una ronda. Y además la forma de salir ahí, si no me equivoco, es en el pulgar. Luego cuando analicé a mi tío Flores, que la ha hecho muy bien, pues él sale en otro sitio y le da otro aire. Y os canto las dos formas y con eso finalizo. Esta noche rondo yo, mañana ronde el que quiera. Esta noche de poner a las esquinas bandera, con ole serrana y a las esquinas bandera. Tanto que sabes, tanto que sabes coser, y has hecho unos pantalones con la bragueta al revés, con la bragueta al revés, con la bragueta para atrás. Tanto que sabes, tanto que sabes bordar. Eso sería el estilo un poco de la ronda. María, paloma mía, las palomas son del rey y tú tienes que ser mía, porque lo manda la ley. Ole, 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 porque lo manda la ley. La gallina se agacha y el gallo sube, la echan curribiriqui y se sacude niña, y se sacude. La gallina se agacha y el gallo sube. Y allá va la despedida, que nos vamos a beber, que el vino da fuerza al hombre y a las mujeres también. Ole, 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 y a las mujeres también. Gracias. Bueno, yo no voy a hacer nada. Yo paso al siguiente. Que siga Pedro y... ¡Qué maravilla! Vamos, Pedro. Bueno, así me deja la voz. A decir algo. Sí. Ahí digo. Bueno, buenos días a todos. Y hay una cosa que ha dicho Miguel Ángel antes de empezar, y es que la guitarra en el folclore ha formado parte siempre, de unos años para acá, como un instrumento de acompañamiento. Y ahí está el error. La guitarra, si todos los músicos
a los que enseñamos, cambiamos ese chip y decimos, no, la guitarra es tan importante como un laúd, como un violín, o más. Y hacemos que dibujen la música, conseguiremos lo que hacían antiguamente los músicos, que era hacer de la guitarra un instrumento primario, un instrumento principal. Yo aprender a tocar la guitarra me fue sencillo y difícil a la vez, porque en mi familia, sobre todo la paterna, había mucha afición a la música, siempre había afición a la música. Eran todos de Henares, del campo de Puerto Lumbrera, ya lindando con Belarrubio, y cuando nos juntábamos para una comunión, para una boda, para un bautizo, siempre estaba la guitarra ahí. Si no tocaba mi padre, que paz descanse, tocaba mi padrino, que también ha fallecido, y siempre había música. Nosotros no hemos conocido una Nochebuena si no era con música. Ni cinta de cassette ni pijo, la guitarra. Y la tele apagada. Hablaba el rey y la apagábamos. Eso sí, mi abuela quería ver el parte y una mejilla y después el rey, cuando hablaba el rey se apagaba la tele y todo el mundo a bailar. Y así nosotros pasábamos la fiesta y todo. ¿Qué pasaba? Que yo sabía que había algo más. O sea, yo sabía los 2 pises de las parrandas y andando, porque entonces las parrandas las hacían mi padre y mi tío, las hacían con 2 pises, no lo hacían el falso, el acorde de cuando canta. Y sabía que había algo más porque yo desde chiquitillo, mi abuelo, en una radio antigua, pues tenía cintas de cassette de cuando él estaba en el Cortijo, muchísimas. Ten en cuenta que la zona de Henares era una zona donde la mayoría de las personas habían estado en Francia. Eso es una cosa que facilitó mucho la transmisión de la música. Entonces no había ni YouTube ni nada. Ahí lo único era transmisión oral. Pero claro, como mucha gente se fue a Francia en los años 60, pues de allí de Francia trajeron los aparatos que grababan, los magnetofones que decían que grababan. Entonces, hay muchas grabaciones de aquellos emigrantes que venían de la vendimia con sus perrillas y al mismo tiempo con el aparato que grababa, que eso la gente lo veía como algo... Es más, mucha gente no quería que lo grabasen, lo veían como algo demoníaco y no les gustaba, lo tenían que hacerlo oculto, debajo de la camisa, porque no quería que lo grabasen, como que le robaba algo. Y esas grabaciones a mí me ayudaron mucho. Mi abuelo tenía muchas de aquella época y yo las escuchaba. La dificultad que tenía, por eso digo que era difícil también llegar a eso, era la distancia. Yo donde nací, que fue en las Torres de Cotilla, a 16 kilómetros de Murcia, estaba a casi 100 kilómetros de Henares, donde estaba la mapa, donde lo que llegué a aprender. Y no era tan fácil, no tenía carnet, entonces no había autovía, tenía que ir por toda la nacional y tardaba 1 hora y media en llegar allí. Y las fiestas, pues las hacía en Navidad, y entonces estábamos cogiendo la oliva y no se podía ir a la fiesta. Yo, la primera vez que fui a Henares fue el año de mi comunión, pues se lo pedí a mi padre, por favor, llévame a Henares. Y ahí fue donde yo conocí, con 8 años, a los músicos que escuchaba en las cintas de cassette de mi abuelo. Pero claro, la dificultad era que yo vi algo nuevo que no hacía mi padre, ni mi tío. Cosas nuevas. Meter el falso a las parrandas y todo eso. Entonces, ahí es donde uno dice, pues aquí hay que investigar un poquillo más. Y ya cuando ya pues fui creciendo y aprendiendo un poquillo más, en mi pueblo, en las Torres de Cotilla, tenemos la fortuna de que en los años 70 hubo mucha emigración de los campos de Lorca, de los campos de Nerpio, de los campos de Belarrubio, de Caravaca, de Archivés. Y a los hogares pensionistas iban muchos músicos que eran de aquella zona a tocar, a pasar un ratillo, a hacer sus bailes. Claro, pues yo iba allí también de lazarillo de un ciego. Era un hombre que enseñaba a tocar allí la guitarra, que más o menos guiaba aquello, pero que no le gustaba el folclore. A él le gustaban los pasodobles y todas esas cosas, y le enseñaba eso a aquellos músicos. Pues yo iba de lazarillo, yo iba a su casa, me ponía la mano en el hombro y yo llegaba allí, al hogar, donde se podía fumar. Entonces iban todos con sus sombreros, sus boinas. Muchos músicos de los que yo conocí eran del siglo XIX todavía, de 1890 y tantos, algunos, ya muy mayores. ¿Qué pasaba allí? Que eran músicos de Nerpio, de Belarrubio, de Beler Blanco, de Caravaca. Y cada uno tenía una forma de tocar la mano derecha. Esto coincidía todo. Las parrandas, pero esta no. Lo que pasa es que luego la armonía sí coincidía y la gente podía bailar. Pero yo veía a uno y digo, hostia, este toca distinto, perdón. Este toca distinto. Y es donde yo cogí un poquito de cada sitio.
fijándome sobre todo en los de Belarrubio, los del puerto, que hay mucha gente del puerto, y los toques distintos de la mano derecha, que era lo que diferenciaba. Esta era lo mismo, pero esta no. Esta a lo mejor cambiaba un poquillo cuando levantaba, se levantaba un poco antes, el cante sobre todo, pero la derecha era distinta totalmente. Y entonces fue cuando yo pues empecé a estudiar más o menos los movimientos, sobre todo un hombre, es que de aquellos músicos ya por desgracia no queda ninguno. El último murió con 98, 99 años, hace un par de años, y ya, pero claro, yo sí me dediqué a uno, tío Vicente Vázquez, que es para descanse, el tío Andrés López, el tío Luis Basalubre, que es el que digo yo que era de 1899, que era de allí de la Huerta de las Torres. Entonces, todos esos músicos fueron los que me completaron en la forma de entender el folclore. De manera que yo no he aprendido solamente una línea de una comarca, sino que la línea de cómo tocaban en Caravaca, la línea de cómo tocaban en Nerpio, la línea... Porque estaban allí, si es que vivían allí. Se fueron cuando eran jóvenes a trabajar en la fábrica de conservas. Allá digo, en mi pueblo, pues, hubo una época donde emigraron mucha gente por el trabajo, por la economía. Los campos se despoblaron totalmente. El que no se iba a Francia, pues se iba a Molina de Segura, o se iba a Alguaza, o se iba a Las Torres. Entonces esta gente estaba ya jubilada y disfrutando de su música y de sus tradiciones allí en Las Torres. El ciego se va, empezó a vender cupones, y entonces me quedé yo. Te tienes que quedar tú, de voluntario. Entonces éramos voluntarios de la Cruz Roja. y ahí empecé en el año 93, 94, no me acuerdo ahora mismo, a dirigir personas que me decían, si tú tienes 15 años, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si cuando tú, me lo decían muchas, si cuando tú naciste yo ya estaba jubilado. Y llevaban razón. Ponte tú a dirigir ahí un grupo de gente que era mucho mayores que yo y que tenías que armonizar. Luego eran personas muy de aquella época donde se enfadaban mucho entre sí también, se peleaban mucho, pero yo conseguí armonizar a aquellas personas y conseguí hacer baile, ¿vale? Entonces las mujeres, sobre todo eran muchas mujeres las que venían, donde se enteraron que podían bailar, que podían hacer sus parrandas, sus jotas, sus malaeñas, y empezó a acudir mucha gente y a hacer los bailes que todavía duran. Ahí en las Torres de Cotilla, lógicamente, con otras personas, porque aquellas ya nos dejaron, sigue habiendo baile todas las semanas. Los miércoles por la mañana hacemos un baile. ¿Qué pasó? Pues yo con 15 o 16 años, pues dije, pues vamos a enseñar esto también a los jóvenes. Y en mi casa, de forma particular, pues empecé a enseñar. Empecé a enseñar con el sistema, sobre todo que me enseñó Andrés López, que era un hombre de Belerrubio, de Fuentegrande. El sistema era, y así lo sigo manteniendo todavía con los jóvenes a los que le inculco, digamos, el folclore, era, pues, él le llamaba rastreo, que era movimiento así, y golpe. El golpe de la guitarra. Golpe, rastreo, golpe, rastreo, rastreo. O sea empezar, rastreo, golpe, 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 rastreo, golpe, 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 rastreo. Así, con ese esquema. Y a fuerza de ir a su casa, de saber cómo lo hacía, pues yo lo que hice fue dibujarlo en un papel. A los golpes le voy a hacer una flecha con una X abajo, para que sepan que es golpe madera. Y a los rastreos, pues le voy a decir juntos, para que los niños sepan que se da con los 4 dedos juntos. Pulgar y juntos, pulgar juntos. Cambié un poquito la manera de llamarlo y a dibujarlo en un papel. Porque lógicamente aquel hombre no me enseñaba con... Además que sabía leer y escribir muy poquito, no sabía mucho de letras, el pobre, pero sí sabía mucho de música y sabía mucho de medir. Pero claro, yo quería eso reflejarlo en un papel para que los niños que iban a mi casa pues se fueran después con la lección aprendía y que la pudieran practicar en casa. Entonces no había vídeos tampoco. Ahora sí, ahora tú le grabas a un crío el vídeo, se lo sube al grupo de WhatsApp y a darle a trabajar. Entonces no. Entonces empezaba con las cintas de cassette, pues le grababa yo cosas y luego en su casa, pero no lo podían ver. Entonces la única manera de verlo era escribiéndolo en un papel. Los tiempos de la malaña, los tiempos de las parrandas y los tiempos de la jota. Que la mano derecha es la misma, lo que cambia es la mudanza aquí en los acordes. Con el tiempo, pues yo ya me saqué el carnet de conducir, fui un peligro más en la carretera porque yo corro muy poco en la autovía y empecé a subir a Henares y a los bailes que se hacían en el puerto Lumbrera y en la comarca de allí
entre Belerrubio y el puerto. Y ahí fue donde ya pues, digo, vamos a tocar también el violín un poquillo, porque esos músicos yo veía que ya eran mayores también, que se iban dejando mucho, no solamente la música, sino también la salud, no se cuidaban mucho, y por eso han durado también tan poquito. Pero claro, si no estábamos nosotros ahí, al lado de ellos, para aprender, pues no te llevaba, eso que no podías sacar en una grabación de YouTube, de cassette, no, tienes que estar con ellos ahí y ver las facetas que hacen, porque en Henares no te hace una parranda nunca igual. Tú puedes grabarlo 100.000, 200.000 veces, no hay ninguna igual, todas son distintas, se improvisa. Entonces esa forma de improvisar se aprende solamente estando al lado de ellos. Y eso empecé a subir de mi casa a Henares y ahí aprender. Claro, cuando tú ya te empapas bien de lo que es ese tipo de música y llegas a las torres, pues lo que pretende siempre es contagiarlo, contagiar esa alegría, esa forma de interpretar el folclore. En mi pueblo hay mucha afición al folclore, mucha. Hay tres peñas huertanas. En un pueblo con 21.000 habitantes, 3 peñas huertanas, eso es señal de que hay afición a la música. Pero claro, una peña huertana es 2 más 2, 4. Ya está, eso es así, el punto. No, perdona. 2 más 2, 4 porque tú lo dices. ¿Y si son 4 y medio? Y eso es lo que hace la cuadrilla. Que no siempre 2 más 2 son 4. Sí, sale medio, pero tú puedes interpretar, hacer una parranda de una manera, luego hacerlo de otra. Y entonces eso es lo que yo he intentado a los niños que yo les he enseñado siempre transmitir. Y es que el folclore está vivo, como dice Tomás García, pero además hay que transmitirlo vivo, ¿vale? Es un error decir esta es la jota fulana y se toca así. Pues no, señor. Y si lo quiero tocar yo de otra manera que lo tocaban en esa zona, con estas melodías, con este toque de la mano derecha, haciendo, como decía Miguel Ángel, que la guitarra hable de otra forma. Si es que la guitarra no acompaña, no. La guitarra toca, igual que toca el laúd, igual que toca el violín. La guitarra tenía la prima de metal por algo. La prima era de metal porque iba haciendo melodías, como lo hacía el laúd y como lo hacía el violín. Y ahí están las grabaciones antiguas. Entonces eso hay que transmitirlo a los jóvenes. Yo he conseguido, pues, uno de mis joyas para mí, porque lo parió yo, y da gusto. Es Paco Romero, es un monstruo de folclore y lo conocéis todos, tanto el violín como la guitarra, como lo que se pinte. Y otros jóvenes que han nacido y que están enseñando ya aquello. Pues eso es lo que tenemos que intentar siempre, como decía Pablo. Transmitir a los jóvenes eso, pero transmitirlo de forma viva, como lo hemos aprendido nosotros. Si los viejos aquellos se juntaban y no te tocaban ninguna parranda igual, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Y que ellos disfruten de esa improvisación, porque el folclore, si lo enseñamos de esa forma, si lo enseñamos así, hacemos que disfruten de eso. Yo estoy enseñando ahora a jóvenes que tienen, pues, yo pues hay un zagal allí que está aprendiendo ahora, que se llama Jesús, que ya está en el violín, que está llevando el violín y la guitarra. Y le está enseñando las sordas, lo que es el punteo de las parrandas. Y ya ves como él va metiéndole cosas suyas, que yo no se las he enseñado. El otro día tocó una parranda, una sorda, y digo, hostia, eso no te lo enseñaba yo a ti. Y dice, tú sales de aquí. Eso, ¿qué está haciendo ya el zagal? Despegar. Y cuando despega, hay que dejarlo. Hombre, si se equivoca, pues sí, corregirlo y tal, pero dejarlo que despegue. Y tú saboreas eso. Pues eso es lo más bonito. O sea, cuando alguien que tú has enseñado está despegando y está haciendo música propia, se está haciendo músico. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que intentar siempre. Que no te imiten. Te imitan al principio, pero luego que sean músicos propios, que creen su impronta. Yo escuchaba cintas de cassette en aquella época, no sé cómo voy de tiempo, muy bien. Un minutillo. Yo escuchaba cintas de cassette de aquella época de Henares, y yo sin saber, yo sabía quién era Alcarujo en el violín, y yo sabía quién era Torrente. Y yo sabía si la guitarra la estaba tocando el Cojo, o la estaba tocando Gázquez, o la estaba... No, por el toque, por la impronta, porque ninguno lo hacía igual. Siendo el mismo estilo, porque eso es lo que hace grande una cuadrilla, que todos mantengan el estilo
el dedo apoyado en la sexta y el golpe tipo bulería. Siendo todo el mismo estilo, cada uno le da su impronta. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Que cada joven, que cada músico, respetando siempre la tradición, respetando siempre el estilo, pues creen su propia música y su propia manera de entender el folclore. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y nada, te paso la palabra. Diego, vamos a ello. Buenos días, por la mañana. Pues yo voy a contar un poco, tengo más experiencia aprendiendo que enseñando. Y lo que estoy enseñando ahora más o menos sigue la misma línea de la forma en la que he aprendido. Así que voy a contaros un poco los cabezazos que me he pegado yo contra, contra todo tipo de situaciones hasta estar donde estoy. Yo vengo de un pueblo que allí es majete, de 700 habitantes, en otros sitios era poco, bueno, allí tiene bastante vida, mucha afición al folclore, desde siempre me había gustado a mí ya lo que había allí, que era un grupo de danzas, pero era un grupo de danzas también un poco particular, porque allí está muy vivo el mundo de la dulzaina, que es mucho más natural, más orgánico, y la gente que estaba allí pues tenía un pie también un poco en ciertos mundillos, y a mí siempre me gustaba, pero además me gustaba en particular uno, Gerardo, que es un buen amigo de los mejores que tengo y tiene el hombre 70 años a día de hoy. Y bueno, pues ahí arranqué, me gustaba el asunto, empecé con la guitarra por la Escuela de Música de Cuéllar y se dio el momento en el que, bueno, pues pude entrar en la rondalla. Y ahí estuve, bien, viendo pues lo que todos conocéis, un grupo de danza, su repertorio, ABC, no sé, y de repente, ya cuando tú tienes tu tradición, porque esa es la tradición que había en mi pueblo, pero que no es que solo para mí, es que para mi madre, para todo el pueblo, la tradición folclórica que había era la jota de arroyo, la jota de no sé cuánto, la jota con su coreografía, esa es realmente la tradición que había vivida. Descubro cuando se van la gente que estaba en la rondalla antigua, bueno, a ver, me quedo, bueno, yo no me sabía nada, si yo lo miraba todo así. Oye, ¿no habrá algunas grabaciones por ahí o esto de que sale? Bueno, para empezar me entero de que las jotas no eran de mi pueblo, que eran de otros pueblos. Y me llegan unas grabaciones, ¿dónde está esto que te mandé, Julio? ¿Darle al play o qué? Me llegan unas grabaciones que además tienen la buena fe de, primero, de tenerlas y segundo, de dármelas todas. De decir, la jota de Zarzuela del Monte. A ver. La jota de Zarzuela del Monte, mira, esto es lo que hacemos. No, se tiene que oír. Vamos a ver. Abrir. Ahí está. No tengas celos, morena, no tengas celos, mi amor, que solo quiero a dos niñas y las de tus ojos son, y las de tus ojos son. No tengas celos, morena. Vamos, que me rompe la cabeza esto. Me rompe la cabeza porque no solo no lo hacíamos esto, sino que no se lo había escuchado a nadie hacerlo. Y entonces pues entro en un bucle de intentar buscar gente que lo haga, gente que me enseñe, yo lo intento por mi cuenta, con mis escasos conocimientos de guitarra y no hay manera humana, os lo juro. Una persona media, yo no es que sea especialmente habilidoso con la guitarra, hay gente que tiene facilidad, imposible. Me faltaban saber dónde poner las manos, cómo hacer la mano derecha. Bueno, pues estoy así del orden de 3 años, 3 años hasta que empiezo a avanzar un poco. Me gusta hablar de un aprendizaje de la oralidad moderno, un aprendizaje de una oralidad restaurada.
Y me gusta mucho un concepto que me introdujo por primera vez Juan Antonio Torres, que cada vez lo uso más, porque es que no vale solo para nosotros, es que es el mismo concepto que utilizan, por ejemplo, en México, cuando hablan de los sones, el concepto del son. En Cuéllar le dicen el ton de las castañuelas. Y mi definición personal, particular, es que ¿qué es el son, el ton? O como lo queráis llamar el soniquete de los flamencos. El conjunto de cosas que hacen que la música vaya por su sitio. Que suene. Te dicen si suena o si no suena. ¿Qué es eso? Pues hay partes evidentes y partes menos evidentes. Lo evidente, pues una melodía, una estructura, copla, estribillo, aunque un compás, vamos a decir. Y luego hay aspectos menos evidentes, como ya cuando entramos en las cadencias rítmicas, el tipo de sonidos, las técnicas propias, como el toque de la bolería, los golpeos. Hay un montón de cosas. Y eso que digo que he estado 3 años, estuve 3 años así, pues básicamente es que la gente de mi generación no tenemos los recursos para aprender por nuestra cuenta. Estamos en otra dimensión. ¿Cuáles son los puntos que a mí poco a poco me han ido ayudando a ir cogiendo este soniquete? Que al final tampoco tengo yo tengo el mío, que también va por aquí, pero es mío, de mi zona, de mi experiencia, de mi vida. Bueno, primer punto, que es lo primero que a mí me llega a las manos. Discografía y, sobre todo, para mí mucho más importante, la etnografía. La discografía, pues la hay muy buena, de los años 80. Me voy a ceñir un poco a lo que me centré yo más, que es el mundo segoviano, Madrid, norte, etcétera. Pues hay Madrid tradicional, Sony Folk, los vídeos en su momento de La Porverita, imagino que a algunos os sonarán, me ayudaron muchísimo en su momento. Y sobre todo la etnografía es lo que más me ha ayudado, que son publicaciones científicas, y es muy importante no confundir con espectáculo artístico. Es importantísimo. La etnografía es academia, son explicaciones. Cuando se mezcla, muchas veces, pues vamos a decir que deja que desear, para mi gusto personal. Tengo suerte de que en mi zona pues está la Fundación Joaquín Díaz, que tiene unas grabaciones, bueno, tiene un catálogo subido en internet impresionante, todo lo que ha hecho José Manuel Fraile Gil en la zona norte de Madrid, y esos detallitos, esas explicaciones, pues poco a poco me van sumando. A mí me ayudó, por supuesto, también muchas cosas de otros sitios. He estado muy atento a cosas de Ávila, vídeos que aparecían del Hornillo, cuando el audio de Tomasillo. Que era muy parecido. Quiero agradecer mucho también a Carolina Ibor, que las cosas que ha hecho del maestrazgo, de los golpeos, los repunteos, hay toques que son prácticamente idénticos de lo que se hacía por Segovia. Y también quiero romper una lanza aquí en este punto, que la etnografía paga muy bien del tú a tú, pero los etnógrafos que yo conozco por lo general están bastante quemados con las instituciones. Por hablar del último caso que conozco, Pablo Zamarrón ha publicado un libro así de gordo sobre el Carracillo, que es una pequeña comarca de Segovia, que es uno de 3 que va a sacar. Y fíjate que es el presidente de la Academia de San Quirce, en Segovia. Pues no le han dado ni un chavo, autoeditado, a deudas, y bueno, así podría tirarme una ristra, pero bien buena de ejemplos y de casos. Sigo. Etnografía, discografía, lo tenemos. No es suficiente. Para entender esto, tengo que caer, por casualidades de la vida, un día en el Demanda Folk, que estaba tocando aquí el grupo Vihuela. Me habían hablado ya de, oye, esto te va a gustar, tú que es la guitarra, tal. Bueno, pues ya lo escucharemos. Y estaba yo es que lo tengo aquí grabado. Estaba en la zona de acampada y de repente escucho ran, tran, 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 ran, tran, tran. Te digo, eso es lo que yo escucho. Eso es lo que yo escucho en las grabaciones. Fui como un petardo para allá y me lo gocé. A final de verano escribí y tuve la suerte de que justo estaban empezando a enseñar a abrir un grupo y bueno, pues ahí estuve con Juan.
Y después con Luis, que ha estado trabajando, es con el que más he trabajado, Luis García Valera, de la Escuela Entre Sierras, que en su momento estaba trabajando con Juan. ¿Y cuáles fueron las herramientas fundamentales que a mí me dieron? Pues, por un lado, una cosa tan sencilla como diferenciar los géneros, y dentro de los géneros los estilos. O sea, ¿qué diferencia hay entre una jota, una tonada, o entre este tipo de jota, este tipo de otra jota? Las diferencias comarcales, vamos a decir, o geográficas, importantísimo, importantísimo. Es lo que me abrió los ojos de decir, Diego, trabaja Segovia, trabaja lo tuyo, porque aparte de porque no lo había nadie haciéndolo, es que era mi entorno natural, donde yo podía realmente empaparme de la gente, de la poca gente que quedaba. Y luego, pues, el análisis, empezar a poner el criterio analítico, estudiar, intentar entender los códigos rítmicos, los acentos melódicos, los acentos prosódicos, los recursos estéticos, empezar el detalle, la diferencia. Y esto pues ya me lleva también, por otro lado, a empezar a fijarme en la técnica. Básicamente, lo primero que hago es empezar a relacionar el sonido de las grabaciones con recursos vistos en otros sitios. Ya aquí empezamos a mezclar con etnografía, con este criterio analítico. Y aquí tengo un problema, porque cuando yo tengo esa ruptura, esa primera ruptura, y más cuando entro desde esta perspectiva analítica, hay un vacío existencial. Pero un vacío existencial que es social también. O sea, hay que estar dispuesto a pegar un saltito al vacío y decir, bueno, pues con la gente con la que he estado tocando hasta ahora, vamos a parar. No todo el mundo está dispuesto a dar ese paso. Yo tengo suerte tengo la conciencia bastante tranquila con la gente, me sigo llevando muy, muy bien. Yo básicamente iba todos los fines de semana al pueblo, cuando estaba estudiando en Madrid, a ensayar con el grupo de danzas. Y aquello lo corté por otros intereses, pero siguen siendo muy buenos amigos, las puertas abiertas para lo que sea. Y además incluso, bueno, también ya hablaremos de los grupos de danzas luego, pero son puertas que ahora se están abriendo también hacia una apertura dentro de este grupo de danzas, que también ya siempre fue un grupo que escuchó mucho la etnografía, estaba abierto, tenía gente de la dulzaina que hacía otras cosas, etc. Y aquí también entra en este mundo de la técnica el flamenco. Yo empecé a estudiar flamenco en Casa Patas, en Madrid, y para mí fue una maravilla, primero, descubrir el flamenco, descubrir la técnica de la guitarra, que recordad que yo no tenía referentes de una guitarra, vamos a decir, con pegada en toda la zona mía de Segovia. Yo vivo en Segovia. Toledo, donde iba con Juan, estaba, bueno, muy lejos, vamos a decir. Y Madrid, pues oye, porque me pilló allí. Pero anda que no teníamos que hacer peripecias, Luis y yo, para quedar en los parques, porque no teníamos un sitio para estudiar y estábamos ahí nevando y nosotros ahí debajo de la obra social La Caixa, tra. Bueno, y el flamenco, otra cosa que me enseñó, importantísima, es el concepto de la afición. El concepto de la afición al flamenco que hay, eso para mí es una cosa que la llevo aquí. La afición es más importante que todo lo demás. Es más importante que toda la técnica de todo lo que he aprendido en el flamenco. Y luego ya, después de todo esto que os estoy contando... Hay que ir terminando, Hay que ir terminando. Sí. Ya llegamos a cuando por fin puedo empezar a entender la tradición oral de mi zona. Otra caída de caballo que tengo es cuando una fiesta grandísima que se hace por allí en un pueblo de bodegas, veo eso por primera vez y descubro una cantidad de músicos tradicionales impresionante, y ya es cuando ahí me termino de caer del caballo. Y ahí empiezo a buscar gente, empiezo a conocer gente activamente, gente de guitarreros del Carracillo, quedan muy poquitos ejemplos, pero quedan, de Zarzuela del Monte. Madrid tiene una guitarra muy viva todavía. Son pocos, pero de verdad que es muy importante lo que hay en Madrid, en la zona norte de Madrid, al menos para mí. Y luego, pues, en ese momento ya sí que puedo disfrutar de ese salvajismo, de esa raza. Si no, de verdad que es importante, había sido imposible para mí entender a gente como Godofredo Simón, gente como Roberto Herrero, gente como Luis García Padre, que son de los que realmente luego he cogido el estilo. Ahí, hasta ese punto no he podido hacer nada. Entonces,
Bueno, y por supuesto no me quiero olvidar de la cultura de las bodegas cuando de repente te metes en ese mundo y empiezas a disfrutar el folclore en su... Vamos, el folclore. No el folclore. Ayer que cantamos jotas, pero es que a disfrutar de expresarse. A disfrutar de expresarse. Para mí lo más importante. Retos. Vamos a hablar ya de retos que ya es lo último, no te preocupes. Sí, venga. Bueno, venga, voy a una pieza de intermedio. Venga. Realmente, para mí todo lo que he dicho es mucho más importante que un falsete, de verdad. Porque sin todo esto este proceso, yo, si los falsetes los veía, ya cuando veía el vídeo y cuando escuchaba a las grabaciones de la Fundación Joaquín Díaz, pero que es que no suena, no lleva el son por su sitio. Y a un señor, pues le puedes confundir. Cosas que luego, después de todo esto, podemos hacer con gente con la garrota de tipo laboratorio, pues descubrir, restaurar, vamos a decir, los toques de las rondas antiguas, que son cosas que no se hace desde que murió cierta gente ya en los años 2000 y pocos, 90s. Este es el portalillo y este es el portal y este es el portalillo que vengo a rondar. Y abre el cuarteroncillo de tu ventana, que quiere entrar el cuerpo donde está el alma. Que del nido la cogí y una paloma te traigo, que del nido la cogí. Su padre quedó llorando como yo lloro por ti, la solté y salió volando. Rosa, que vivo lejos, voy a echar unas malvas a mis conejos. Quédate con Dios, Rosa, y hasta el domingo, no sabes con el ansia que te lo digo. Muy bien. Son cosas impensables para mí. Esto es constante. Esta ronda, por ejemplo, salió en el cancionero, esto que os decía, Zamarrón. Esto lo he aprendido... Lo llevo trabajando 3 años y lo he sacado este año. Lo he comprendido este año. Todo este proceso de seguir trabajando, de seguir barruntando, seguir viendo gente, seguir escuchando la etnografía, seguir escuchando a la gente mayor, seguir discutiendo con mis compañeros de la garrota, esto suena, esto no suena, esto lo he vivido yo en algún momento. Pues resulta que esto luego lo haces y dices que sí. Pero si todas estas grabaciones que parece que son cantos libres resulta que tienen un pulso, van por un sitio, es continuo. ¿Cómo lo transmito yo esto? Y luego quiero hablar de una última cosa importante, si me permites. Claro. Es lo que... Esto a la hora de transmitirlo a la gente, en general, porque yo creo que esto hay que sacarlo del ámbito... hay que devolverlo fuera del ámbito folclórico nuestro. Esto hay que hacerlo en las cenas, comidas familiares, con los amigos. Tengo amigos que cantan la jota muy bien, muy sencillito, pero por 4 ratos que nos hemos juntado algún día que hemos echado un cordero. Y ya está, y lo disfrutan y lo gustan, lo valoran. Por esos momentitos, es lo que me gusta a mí llamar la rueda de la afición. ¿Cómo conseguir transmitir este tipo de cosas? Pues a través del contexto. Esta música nuestra es principalmente social. Es principalmente social, que es su punto más fuerte y también su punto más débil. Si tú consigues en ese contexto social, sea el que sea, divertir etimológicamente es irse a otro sitio, vamos a decir. Poco a poco la gente se divierte, se gusta. No hay nada mejor, por cierto, que un baile para divertir. Y si es con ligoteo, mejor. La gente se aficiona. Vuelvo al concepto de la afición. Y la gente que se aficiona, que se lo pasa bien, se implica. Y la gente que se implica tiene ganas de conocer las cosas. Ahora,
aquí hay un punto muy importante que es a qué te aficionas. Porque tenemos un problema muy gordo con las identidades que a mí no me gustan nada. O sea, yo, por supuesto, me considero de mi tierra, de mi tal, lo disfruto, pero cuidado con el tema de las identidades, de las identidades culturales y tal, porque es que al final, precisamente por eso, cuando tú te sientes muy ligado a un grupo de danzas, muy ligado a la tradición de tu pueblo, sin ser del grupo de danzas, porque te suena y tiene que sonar lo que tiene que sonar, muy ligado a que tú eres segoviano y lo que funciona es el mester, pues todo eso, o muy ligado a una romería o tal, que bueno, estamos todos juntos y es lo importante, sí. Pero, claro, cuidado con las identidades. ¿Con qué te sientes identificado? Eso es importante. Aquí es donde entra la labor de la persona que transmite, sobre todo cuando estás enseñando, cuando tienes un curso de guiar esos intereses sin herir, con muchísimo cariño, con muchísimo amor, pero siempre desde, bueno, pues esa guía hacia los detalles, hacia estas cositas. ¿Por qué? Pues por afición. Ya está. Venga, como un poco de repunteo. Venga, dale ahí. Como la fresca mañana, cantaré que estoy alegre. Como la fresca mañana, que algún día lloraré, pero ahora no tengo ganas. Ay, que ahora no tengo yo ganas. Cantaré que estoy alegre. Ay, chatum, chatum, con ese racín, el campo, el arroyo, ya chaña a vivir, ya chaña a vivir, ya chaña a vivir. Ay, chatum, chatum, con ese racín. Bueno, pues creo que en menos de una hora nos acaban de dar 3 masterclass que no hay dinero que los pague. Lo han contado todo, o sea, lo han contado todo. Teníamos aquí una batería de preguntas y de cuestiones a comentar y nos lo han dicho todo. Y creo que da tiempo para hacer un par de preguntitas. Sí, si alguien quiere preguntar algo, por ahí no sé si nosotros, o si alguien quiere hacer una Lo que sí algo hay rápido. lo que hay que decir, que creo que es importante, es que son ellos tres patrimonio vivo. Son patrimonio que tenemos que cuidar. Pues qué pena que esté tan en riesgo. Exactamente. A mí me da mucha pena que haya tantos guitarristas 1000 veces mejor que yo en Segovia. Y ahora puedo decir Miguel Fraile, que ole por él, que se ha preocupado, sabiendo tocar Bach, de decir, voy a tocar bien por lo menos la Jota. Pero con los dedos de la mano lo cuento, ¿eh? Efectivamente, como decía al principio, sois personas que sois inconformistas y que, pues eso, de diferentes maneras habéis llegado a este punto, unos porque habéis recibido directamente, otros como Diego, con el que me siento yo identificado, pues en un sitio donde no tenías donde echar mano. Y pues eso, al final tú buscas tus propios recursos, grabaciones, dar muchas vueltas por el mundo. Pero pienso eso, que sobre todo que es algo que hay que preservar, que personas como ellos tengan un espacio y que las nuevas generaciones aprendan de ellos. Ahora ellos son los transmisores. Antes ellos estaban hablando de las personas que les habían transmitido. Esas personas están desapareciendo. Ahora ellos son los transmisores y son, creo, los que hay que cuidar. Si da tiempo a hacer alguna pregunta. Si hay alguien que no veo. Se ha quedado. Estamos todos igual. A ver quién pregunta algo ahora. Bueno, pues sí, Elena, por aquí tiene una pregunta. Sí, ¿qué opináis? O sea, para plantear esa tradición, tú dices que, por ejemplo, hay zonas en las que, en tu caso en Murcia, sí que hay un contexto de afición dentro de tu pueblo, de tu zona, de chavales que quieren aprender, pero en otro tipo de entornos, ¿cómo lo veis y cómo pensáis que se puede crear un poco ese ecosistema de curiosidad para acercarse y para que haya efectivamente una generación más? El grupillo que tengo en Valladolid ahora, por ejemplo, lo primero es merendar. En torno a una mesa y lo primero es merendar y contarse las penas y luego ya cantamos.
Sí, al final pienso que eso es un poco la parte social, lo más importante, ¿verdad? Es la parte que el porqué de todo. Es decir, la música se hace para divertirnos a todos, pero si no hay nadie a quien divertir, ¿no? Entonces esa es la parte, creo que fundamental. Yo también, es que como yo soy también guitarrero, pues también contesto. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Sí. Hay un punto más allá de la diversión, que es la recreación. A través de esa intensidad que se coge a través del conocimiento en esta rueda de la afición, cuando a través del conocimiento recrearse es volver a nacer. Y eso es lo que sentimos mucha gente con esta música. Pero para eso hay que vivir todo el proceso. Y eso solo se consigue empezando a través de ay, que bien me lo he pasado esta noche con estos trastornos que están tocando en un bar. No he bailado una jota nunca. Yo creo que también es importante que a la gente que estamos enseñando ahora les hagamos partícipe y que disfruten y que ellos hagan cuadrilla. Ellos mismos hagan cuadrilla y no dependan de los mayores, sino que busquen sus momentos para divertirse, porque muchas veces dependen de los mayores y si no salen los mayores, no salen ellos. Entonces eso, que ellos hagan su grupito y funcionen y al final pues van aprendiendo cosas, por lo que dices, van aportando unos de otros, van aprendiendo unos de otros. Yo creo que también eso es súper importante en los círculos, porque en mi caso se vuelve a repetir. La gente que hemos enseñado de la cantera, mucha gente está en Madrid estudiando y ahora están en Madrid. Y sería el momento de que ellos, si estando en Madrid, también no esperen a ir al pueblo o que tengamos una actuación, una ronda, sino que ellos hagan su grupito y por qué no un día en el retiro estar ahí tomando el sol y echar una ronda. Eso también es importante. Allí en Murcia tenemos la suerte de que hay mucha oferta, la verdad, de música, tanto de cuadrillas como de grupos folclóricos, como de peñas, muchísimo. Pero lo digo porque si a esos jóvenes que tú estás enseñando no lo tiras al ruedo, ¿vale? Y que toreen, ya está, le tienes que dar la oportunidad cuanto antes de que eso que tú estás enseñándole, que lo hagan ver en un encuentro de cuadrilla, en un baile, en un bar, donde sea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a aprender, hace ya muchos años, no teníamos mucha oferta, no teníamos nada. En mi pueblo estaba una asociación que se llamaba Comudes, que hacía teatro, hacía dibujo, hacía talleres y poco más. Y lo que era el folclore. Pero ahora sí, ahora tienen gimnasio, ahora tienen yoga, ahora tienen los videojuegos, tienen 500.000 cosas que los distraen. Entonces, si tú lo estás enseñando y no lo tiras al ruedo y te lo llevas contigo, aunque se equivoque, aunque te ponga la cabeza loca, si no lleva el compás, Dios mío, pero métete, y te lo llevas contigo, pues estás muerto. O sea, ese zaga se te va ahí. Ese zaga se te va porque enseguida va a tener otra cosa, enseguida ser novia, es verdad, y se te va otra, es verdad. Cuando lo tienes enseñado, la época difícil son los 15 y 16 años. Cuando tienes 16 años, el padre le compra una moto. Te compra una moto, ya. Y si se te echa novia, ya la has perdido. Entonces, te tiras ahí una panza de años. Claro, pero lo tienes que hacer antes de que pase eso, meterle el gusanillo. Meterle ese veneno que da el folclore, que es metérselo en vena. Y eso lo tienes que hacer tú. No puedes excluirlo. Si se equivoca, que se equivoque. Si se equivocan los bailadores, que se jodan. Ya serán. Pero el músico está ahí al lado tuyo. Y una vez, y otra vez, y otra vez, al final cogerá golpe. Y el veneno tienes que metérselo tú. No puede ser otro. Es el profesor, el que está con él. Y tienes que hacer lo que despegue, cuanto antes. Si no despega pronto, se te va. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y ya tenemos que ir cambiando, daros las gracias a los tres, ya digo, por esta charla tan buena. Y sí, aplaude, porque creo que se lo merecen. Y pasamos rápidamente a la siguiente mesa de tradición musical y género.